Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa La Misión Continúa, transmitida por Radio Chortí y retransmitida por Radio Pax. Hemos empezado a hablar sobre las renuncias por la fidelidad a un proyecto de vida, por fidelidad a algo mayor y mejor. En la vida siempre tenemos que renunciar, y renunciar por algo que realmente vale la pena y vale más. Vamos a hablar ahora sobre las renuncias en el seguimiento de Jesús. En muchas iglesias cristianas, incluida la Iglesia Católica, hemos estado acostumbrados a hablar más de renuncias que de la alegría de vivir. Y es que aún en las renuncias vivimos con alegría por el bien mayor. Hablan de sacrificios como que si se tratara de aplacar la cólera, la ira de un Dios implacable. Y eso es una idea falsa de Dios, eso es una caricatura de Dios. Actuar con miedo porque Dios nos va a castigar. Por eso es que la religión es vista como un peso, es vista como una carga, es vista como una montaña de obligaciones y de prohibiciones. En el pasado, la religión era vista de forma negativa. No haga eso, no se mete en aquello. Si hace eso, Dios lo va a castigar. ¡Qué imagen tan equivocada hemos dado del Dios de la alegría, del Dios de la paz, del Dios de la misericordia! Y por eso daba tristeza ser cristiano. Un cristiano triste no es más que un triste cristiano. Y ser cristianos para muchos todavía significa renunciar. Significa hacer penitencia, significa ofrecer sacrificios. Y Jesús, oigámoslo bien, nunca puso la renuncia en primer lugar. Al comienzo de su evangelio, según el evangelio de Mateo, Jesús convocó a los que estaban interesados en un encuentro con Él en un pequeño cerrito, en una pequeña colina junto al lago de Galilea, y marcaron el día y la hora. Debe haber sido seguro una pequeña montañita antes de que las personas buscaran alguna ocupación, pues la mayoría eran trabajadores diarios, eran desempleados en esa realidad de pobreza y ganaban el jornal, y cuando bien les iba, encontraban trabajo. Apareció pues, según el evangelio, mucha gente, y Jesús comenzó a hablar diciendo una decena de veces: felices. Y tenemos las bienaventuranzas de Mateo 5, 1 al 12. Repito la cita para que la lean ustedes detenidamente y la mediten sobre la felicidad y la alegría que Jesús proclama. Proclamó el Señor: felices a los pobres, los que están quebrantados,
pero están llenos del Espíritu del Padre, pues solamente esta gente va a ser capaz de construir una nueva humanidad. Y bien diferente eran los doctores de la ley, los fariseos, que solo hablaban de prohibiciones y obligaciones. Jesús no es este el discurso que tiene. Jesús es el discurso del amor, y por eso cuando se ama, se hace lo que quiere. Podemos imaginarnos nosotros la alegría de esa gente que estaba presente en ese cerrito escuchando a Jesús, pues nunca habían sido acogidos tan bien ni valorados. Era parte de la gente desechable, descartada, marginada por los que creían saberlo todo en aquel tiempo y por los ricos que les explotaban. Y Jesús los alegra, pues los toma en cuenta y los valora. Jesús venía despertando en ellos la autoestima, es decir, reconocer que tenemos dignidad y que valemos. Jesús venía despertando en ellos nuevas energías. Con Jesús estaban pasando de ser considerados objetos a sujetos, es decir, a seres que tienen dignidad y que valen la pena. Jesús convocó a todos ¿a qué? A construir una nueva sociedad donde todos aportamos desde nuestra propia situación personal. Jesús los llama pues a construir el reino de Dios, que era un modo nuevo de vivir para construir una nueva sociedad, una nueva comunidad, sin excluidos, sin marginados y sin divisiones sociales. Nunca más ellos, esa gente que no era tomada en cuenta y que fue tomada en cuenta por Jesús y valorada, nunca olvidaron aquel encuentro de amistad, de amor con Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios, en ese pequeño cerrito llamado el Monte de las Bienaventuranzas. Es muy probable que después de oír las palabras de Jesús, alguien en su fe pudo relacionarlo con el Salmo 136, bien conocido por el pueblo fiel de Dios. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es de siempre, porque es eterna su misericordia. Un salmo largo, ciertamente, alabando a Dios por las maravillas que había realizado en medio del pueblo y con aquel refrán repetido que nosotros hemos de repetir en lo profundo y en el corazón, porque es eterno su amor. Si querían agradecer al Padre, también por la presencia de Jesús de Nazaret, el profeta, el itinerante y caminante del reino de Dios, el Mesías prometido. Podemos imaginar nosotros los comentarios entre el pueblo cuando bajaba de ese pequeño cerro. Ciertamente quien estuvo ahí es seguro que debía estar con el corazón encendido, ardiendo de misericordia y de compasión también para con sus hermanos, porque no podemos sentirnos compadecidos y amados si no sentimos compasión y misericordia con el hermano. Con la presencia de Jesús de Nazaret hay
un verdadero vendaval, un aire impetuoso de esperanza que comenzó a soplar por las tierras de Galilea. Hay alegría, hay encanto, porque se va a hacer algo nuevo. Y todo esto aparecía también en el rostro de las personas. Un nuevo amanecer estaba despuntando en los pueblos y aldeas de Galilea, zona marginada en aquel tiempo. Más adelante vamos a ver en el capítulo 13, el autor sagrado, el evangelista llamado Mateo, va a plantear una serie de dificultades que los discípulos de Jesús encontraron en la construcción del reino de Dios. Y Jesús responde a las dificultades de manera positiva, hablando del reino de Dios en parábolas, de ese reino de Dios que se presenta como un tesoro escondido, de gran valor, por el que vale vender todo lo demás para quedarse con el reino, no tanto con el terreno en el que estaba el tesoro escondido. Es el reino lo más importante. No es, como vemos, la renuncia por la simple renuncia. ¿Qué es lo que está en juego? Es algo tan precioso, es algo tan hermoso, que vale la pena renunciar a todo lo demás. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos tenido que hacer renuncias de algunas cosas, de algunas situaciones, de algo en lo que me sentía cómodo, pero me estaba dañando muchísimo, y hemos tenido que renunciar por un valor más grande? Eso es lo importante. Entonces, lo que está en juego es tan precioso y tan hermoso que vale la pena renunciar a todo lo demás. Y el reino de Dios es una realidad tan auténtica y tan hermosa que compensa cualquier sacrificio, cualquier renuncia. Y por eso, a pesar de las renuncias, tenemos alegría, le metemos ganas, tenemos pasión por el reino de Dios. En el capítulo 16, les recomiendo leerlo, Mateo nos coloca en otro momento difícil. Jesús acababa de dar una noticia muy dura, grave y preocupante. Habló de su viaje a Jerusalén, donde sería arrastrado, maltratado, traicionado y condenado a una muerte infame, dada a los grandes delincuentes y a los traidores, como era el ser crucificado. A los discípulos esto no les gustó. No les gustó, especialmente a Simón Pedro, que trató de desviar a Jesús. Esto no te puede suceder a ti. Y se vio mal, pues Jesús fue bastante duro con él. Aléjate de mí, Satanás, ponte atrás. Y Jesús aprovecha para dar un mensaje que vale para la vida de toda persona, especialmente para nosotros los creyentes. El que quiera venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y estas palabras de Jesús tantas veces son malentendidas.
¿Y se utilizan para qué? Para predicar la resignación. Y el cristiano no es un resignado, el cristiano es un luchador para predicar la sumisión a situaciones de esclavitud, a situaciones de explotación. Y en este sentido, por eso Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. No, la religión no es ningún opio que duerme. La religión más bien nos despierta, nos hace conscientes. Y porque nos hace conscientes, somos capaces de luchar y somos capaces de renunciar también a todo aquello que no está de acuerdo con nuestra fe, a todo aquello que no está de acuerdo con el proyecto de vida que como personas dignas y libres, que como cristianos hemos hecho. En cualquier parte se habla y con insistencia de sacrificios, de renuncias y de cruces, como que si eso fuera lo más importante. Lo más importante es el amor, y por eso yo soy capaz de renunciar a mi egoísmo, soy capaz de renunciar a mi pasión desordenada, soy capaz de renunciar a mis mentiras, soy capaz de renunciar a mis injusticias por un bien mayor, el amor a los hermanos, la dignidad de los demás, el bien común y sobre todo la salvación eterna que nos da seguir a Jesucristo. Jesús recuerda pues que lo más importante es el seguimiento a su persona. Es eso lo que da sentido pleno a la vida y es lo que nos da también gran fidelidad. Y las renuncias son consecuencias. Solo eso son consecuencias. No es lo más importante. Lo más importante es el bien mayor. En otra ocasión, cuando Jesús habló de bienes compartidos, los discípulos consideraron que alcanzar aquello sería muy difícil. Entonces Pedro, en nombre del grupo, preguntó: ¿y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Es un Pedro muy interesado, que no hace nada sin pensar en la garantía de una recompensa. Algunas veces nosotros somos interesados, renunciamos a un pedazo de pita y de pita de mala calidad, de pita putunque, y queremos alcanzar una hamaca de seda. Hay interesados. No es eso la vida del seguimiento de Cristo, y no es esa la renuncia del auténtico cristiano. Pensamos solamente en la garantía de una recompensa, y la gratuidad no había entrado todavía en el corazón de Pedro y de sus compañeros. Y cuando nosotros somos interesados con dobles intenciones y pensamos en recompensa más que en amar, todavía no tenemos el sentido de la gratuidad, de dar por puro amor. Dios nos da por gratuidad y por amor, y también así nosotros hemos de dar a los demás. Por eso Jesús dice: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas,
hermanos y hermanas, madres, hijos y campo, ¿junto con qué? Con las persecuciones. Porque el que es coherente es mal interpretado. El que es coherente es perseguido. Les doy un pequeño ejemplo. En un ambiente lleno de corrupción, donde todos roban, en el gobierno, en una institución, aunque sea privada, y de repente se topan con un cristiano que dice, o aunque no sea cristiano, pero es honrado, honesto, yo no participo de eso. ¿De qué lo trata? Respóndanse ustedes. De tonto, porque no aprovecha. El que es honrado puede levantar la cara en cualquier parte. Miren, tanto funcionario público que ha ido preso por ser corrupto, y cómo el Estado guatemalteco que coapta todo para proteger a los deshonestos, para que no se haga justicia, para que no se sepa la verdad, están metidos en un remolino de corrupción, y en el día del juicio se toparán con el Señor, que es misericordioso y justo. Estuve hambriento y me dieron de comer. Por las corrupciones, ¿cuánto dinero robado? Estamos en un país donde hay mucho niño desnutrido. Es una vergüenza los grados de desnutrición y generalizados en algunas regiones. ¿Por qué? Porque los bienes que deberían ser para saciar el hambre de los desnutridos han sido vorazmente robados por algunos en el gobierno. Y eso no es cristiano. Y decir esto acarrea persecución. Y por eso Jesús dice, recibirán casas, hermanos y hermanas, junto con las persecuciones. Pero en el futuro recibirán la vida eterna en gloria. Y esto debe alegrar y debe llenarnos de esperanza. Es decir, vale la pena renunciar a tantas cosas por un bien mayor. Por eso, la fidelidad del proyecto de Jesús por los caminos del mundo es una gracia incalculable. Y Jesús lo dice, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Y esto fue lo que Jesús dijo a los primeros misioneros. En el cielo, es decir, en el corazón de Dios, hasta las persecuciones y muertes por fidelidad al Evangelio tienen sentido. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pensemos en nuestros mártires de Guatemala, asesinados por odio a la fe, porque en la fe supieron valorar al hombre y denunciaron toda injusticia, todo atropello a la dignidad. Pretendieron callarlos y hoy ellos hablan más fuerte por su testimonio y brillan como una estrella en el firmamento. Alabado y bendecido sea Dios por nuestros mártires. Y Jesús sabía cuál sería el destino martirial de los profetas, de aquellos que son coherentes, pero no daría marcha atrás. Y Él lo hizo con su propia vida. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama.
Y nosotros somos los amados de Jesús. Jesús no dio marcha atrás. No encaró la muerte como un fracaso, sino como una fidelidad extrema a la voluntad del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sus discípulos, los verdaderos, continuaron su misma misión. Y la mayoría de los apóstoles, como Jesús, pasaron por el martirio aceptado, asumido, consciente y libremente. Así nos dice Pablo: yo estoy a punto de ofrecer mi vida y el momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Eso nos dice San Pablo, aquel gran convertido, en la segunda carta a Timoteo 4, 6 al 7. Así le escribió a Timoteo, su compañero de misión. Y pocos meses antes de morir martirizado, él dijo estas palabras: y muchos dieron su vida hasta vivir fieles a la misión de Jesucristo. Nos toca, mis hermanos y hermanas, dar la cara por la justicia, dar la cara por la verdad, dar la cara por el amor a aquel a quien nosotros seguimos, con una convicción: ¿quién me separará del amor de Cristo? La persecución, la espada, el frío, el hambre. ¿Quién me separará? Nadie. Todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Dios les bendiga. Hasta la próxima.